Muy bien, entonces, ubicación en la recta numérica. ¿Cómo ubicarlos, no? ¿Cómo decir ubicación en la recta? Vamos a tomar como ejemplo un número bastante sencillo y que ya hemos visto un montón de veces. Raíz cuadrada de 2. Ustedes saben, o mejor dicho, hemos visto aquí ya un par de veces, el valor aproximado. Vamos a utilizar este símbolo que es como un igual pero ondulado, ¿no? Raíz cuadrada de 2 es aproximadamente 1.41, 42, 13, 56. Y recuerden que digo aproximadamente porque, aunque ya lo he hecho muchas veces, no podemos saber el valor exacto, porque eso tiene decimales infinitos. Pero al momento de ubicarlo en la recta numérica es algo bastante sencillo, como veremos a continuación. Voy a hacer aquí mi recta numérica o mi intento de recta numérica. A ver, que quede un poquito bien, por favor. Bueno, hoy no es el día de hacer rectas. Vamos a dejarlo así como sale. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Para ubicar números irracionales, como ustedes normalmente lo hacen en una hoja de cuaderno, una hoja tamaño carta o lo que sea, por el, por el dibujo vamos a considerar solamente el entero del decimal, o sea, el 1, y el primer decimal después del punto. Y ya van a ver a qué me refiero. Vamos a tomar la recta numérica, vamos a poner por aquí el 0, por aquí el 1, y hasta el 2 es suficiente. Es más, creo que lo usaré más espacio. 1 y por acá el 2. Ahora, lo que voy a hacer a continuación es una metodología que funciona para estos números irracionales, pero también funciona para números decimales, cualquier número decimal, que sería lo siguiente. Como estamos hablando de números decimales, vamos a dividir nuestra recta numérica en 10 partes iguales en cada unidad. Es decir, en este caso vamos a tomar solamente el espacio entre 1 y 2 y vamos a dividirlo en 10 partes iguales. Sería algo como esto. Y listo. He dividido entre el 1 y el 2 en 10 partes iguales. Vamos a verificar. Recuerden que las partes significa el espacio que hay entre cada rayita. Aquí hay un espacio, voy a ponerlo así, arriba, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Lo he puesto así para que vean, ¿no? Que realmente hay 10 espacios. Por último, a ver, voy a quitar esto por mientras. Y por último vamos a ubicar. ¿Qué vamos a ubicar? De todos los decimales nada más vamos a utilizar el primer decimal. Así que aquí sería 1.4. Sería 1 y nos movemos hacia 4. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. En este lugar de aquí, que he rayado exageradamente, aquí ubicaríamos la raíz cuadrada de 2. Es decir, los números irracionales solo se ubican de manera aproximada. ¿Por qué? Porque por dos razones principales. Primero, porque el dibujo que hacemos nosotros en una hoja es muy pequeño y no podemos ser tan precisos. Y la segunda razón, que es todavía más importante, porque ya hemos dicho, hasta el cansancio creo, que los números irracionales tienen decimales infinitos, por lo tanto no podemos saber su valor exacto. Por lo tanto, tampoco podríamos saber su ubicación exacta. Así que se hace una aproximación. Se pone en una posición más o menos aproximada. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos visto hasta este momento? ¿No? ¿Ninguna? Ok, vamos. Por efecto, lo mismo de lo de las fracciones. Eh, ¿Cómo dijiste? Disculpa, que no te escuché bien. Que o sea, es más o menos lo mismo que lo de las fracciones.
Sí, de hecho yo, si mal no recuerdo, nosotros vimos cómo ubicar fracciones y decimales. Así que esto les debe sonar, ¿no? Porque creo que lo vimos en las semanas de repaso. En este caso, tendríamos que recordar no lo que vimos en las fracciones, sino lo que vimos en los decimales, que es el mismo procedimiento. Creo que sí, sí, porque nosotros vimos eso en el repaso de cómo ubicar decimales en la recta numérica. Muy bien, entonces, dígame un número entre el 1 y el 20 para calcular otra raíz cuadrada y hacer otro ejemplo, entonces. Voy a poner aquí 5. ejemplo. 20. A ver, vamos a quedarnos con el 20, creo. A ver, yo creo que por aquí. ¿Sería ejemplo 2? A ver, vamos a revisar. Este sería el ejemplo 1. Bueno, sí, podría ser ejemplo 2. Vamos a poner que es un ejemplo 2. Vamos a ver, vamos a ubicar aproximadamente raíz cuadrada de 20. Es muy importante porque aquí definitivamente hay que utilizar la calculadora de momento, ¿no? A ver, la calculadora dice que esto es aproximadamente 4.47213595. Y ahí puntos suspensivos porque eso sigue hasta el infinito. Según lo que dije hace un momento, ¿qué habría que hacer o qué debo considerar nada más? ¿Qué me podrían decir? ¿Qué puede decir Raúl? Según lo que dijimos hace un momento, mm, cuando lo voy a ubicar en la recta numérica, ¿qué debo considerar a ver, de todo el número? ¿Qué debo Yo, considerar? profe, el 4 y el 9 no. ¿Eso es un 4 o es un 9, profe? Esto es un 4, Son dos 4. exactamente. Ah, ok, entonces son los dos 4 porque son los dos primeros dígitos. No, Exacto. perdón. Ah, Sí, dígitos, sí. sí. Recuerden que solamente hay que considerar la parte entera, que es lo que está antes del punto, y el primer dígito después del punto. En este caso, ¿no? Solamente 4 entero y el 4 del decimal. Es decir, quedamos por aquí así. Más o menos la recta quedó bien. Así que aquí vamos a ubicar el 0, 1, por aquí el 2, el 3, 4 y cabe hasta el 5, ¿no? Muy bien. Es un procedimiento, ahora lo que viene es de decimales, que ya lo habíamos visto en el repaso. Así que, bueno, a ver, ¿quién me puede comentar? ¿Qué se tendría que hacer a continuación? Ubicada 4.4. Sí, pero antes de ubicarlo hay que hacer algo adicional. ¿Qué sería eso? Dividir la recta. Dividir la recta, ajá. ¿En cuánto deberíamos dividirlo? 4 partes. 4. 4 pedazos. Ujú. Mm, Más bien sería dividirlo en 10 partes iguales. Recordemos esto, ¿no? Esto yo sé que lo vimos en el repaso. En el repaso de ubicar decimales, les comentaba por allá que como, a ver, recuerden que esto parte del hecho de que el dibujo que hacemos nosotros en una hoja es demasiado pequeño para ser muy preciso. Tendríamos que hacer una recta numérica en un papel manila, no sé, de 2 metros, para ser más precisos. Pero como nosotros usamos una hoja tamaño carta, el dibujo que hacemos es demasiado pequeño. Por eso es que se suele ubicar solamente el primer decimal, si acaso, ¿no? Podríamos ser un poco más eh, exhaustivos y podríamos ubicar hasta el segundo, pero creo que más de ahí no se puede. De momento, para nosotros, solamente vamos a ubicar el primer número después del decimal. Y no se divide en 4 partes, no, 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 no. Cuando es decimales, se debe dividir en 10 partes. Es decir, queremos ubicar 4.4. Bien, vamos a dividir entre 4 y 5 en 10 partes iguales.
por aquí así y así. Recuerden esto, chicos, en 10 partes iguales, no en 4, nada, no. Es en 10 partes iguales porque estamos ubicando decimales. Yo creo, si mal no recuerdo, que cuando hicimos la tarea aquella vez, vi mucho este error también. Bueno, hubo gente que inventó y puso los números donde fuera, ni siquiera siguió indicaciones. Pero bueno, vamos a recordar, ¿no? En 10 partes iguales. Miren, esto de aquí, a ver, esto de aquí, súper importante, súper importante. Es en 10 partes iguales. Y es bueno que lo recuerden porque lo van a hacer en la tarea. Porque nuevamente va a haber una tarea. En este caso, bueno, vamos a hacer de números irracionales, ¿no? Pero va a haber una tarea. Así que, bueno, recuerden esta parte, ¿no? Aquí sería, vamos a verificar que esté en 10 partes. Hay una parte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 partes iguales. Bueno, o aproximadamente iguales, ¿no? Ahora que tengo eso, ¿qué debo hacer? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Qué me puede decir Anthony? A ver, Anthony. Una vez que ya tengo eso dividido, ¿cómo podría ubicar el 4.4 en la recta numérica? ¿Puedo, profe? Vamos a darle chance a Anthony, a ver si está por ahí. Anthony. Profesor, creo que buscando entre las divisiones el 4. Ok, empezaríamos en el número 4, ¿no? Y luego, ¿qué podríamos hacer? A ver, empezamos aquí y luego, Buscamos el siguiente número entre las 10 divisiones que usted hizo. exactamente. Es decir, empezamos aquí y decimos, bueno, 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4. ¿Bien? Y aquí, bueno, bueno, aquí, pues aquí, donde he rayado exageradamente, podemos ubicar raíz cuadrada de 20. Ok, me expliqué, Anthony. Sí, profesor. Vale, vale. Muy bien, entonces, bueno, ¿hay alguna pregunta sobre este segundo ejemplo? Sí, profe. A ver, cuénteme. ¿Tiene preguntas? Sí, profe. La recta numérica siempre se tiene que dividir ahí en 10 partes. Sí, muy bien, sí. Esto sería información de oro, ¿no? Y esto lo voy a decir así. Siempre que vamos a ubicar números decimales, y bueno, a ver, un decimal cualquiera, ¿no? Digamos, no sé, 2.3, 8.5, 10,2 puntos, digo, no sé, 50.3, cualquier decimal, en este caso, voy y lo repito, hay que dividir en 10 partes iguales. Ahora, claro, dependiendo del número, ¿no? Si vamos a ubicar 2.3, pues habrá que dividir entre 2 y 3 en 10 partes iguales, tal que así, y así, ¿no? Y ubicar, bueno, a partir del 2, buscar el 3, 2.1, 2.2, 2.3, que estaría 2.3. Así que sí, para fines de ubicar decimales, y lo repito nuevamente, se divide en 10 partes iguales. Es importante que lo recuerden porque esto van a hacer una tarea sobre eso y en el ejercicio definitivamente va a venir algo como esto. Así que recuerden Eh, esta información. Esta información es muy importante. Em, y recuerden que esto tiene una razón de ser. Esto se hace así porque nuestro dibujo en una hoja de tamaño cuaderno, libreta, es muy pequeño. Entonces vamos a hacer esto porque nuestra hoja es pequeña. Y pongo el ejemplo, ¿no? Que si usáramos papel manila de 3 metros, allá podríamos poner un montón más de números porque podemos hacer un dibujo más grande, ¿no? Una recta numérica más grande. Pero no es el caso porque estamos utilizando hojas, tamaño carta, del cuaderno, de una libreta. Así que esa es la razón, ¿no?
Por eso se suele enseñar así, sin tanta precisión, de manera aproximada. Pero es más por tema del dibujo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Profe, ¿cuál es el ejemplo del 2.3, profe? El que puso. Ajá, Acaba de poner la ajá. recta, profe. ¿Puede explicarlo otra vez, por favor? Claro, claro. Mira, vamos a hacerlo así. Mira, voy a borrar los demás. Porque sí, yo de hecho creo que en aquella vez que hicimos el repaso, mucha gente creo que no se supo explicar en ese momento. 2.3 es un decimal, ¿ok? Es un decimal. Es un número decimal 2 con 3 décimas. 2.3. ¿Qué debo hacer? Como quiero ubicar el 2.3, vamos a cambiar ese, porque a lo mejor, como es el 3, a lo mejor se confunden, ¿no? Vamos a poner otro decimal. 2.8. 2.8. ¿Ok? 2.8 va a estar ubicado entre 2 y 3. En algún punto de 2 y 3. Entonces lo que yo debo hacer es lo siguiente. Debo entre 2 y 3 dividir ese espacio o este pedazo de la recta en 10, y lo repito, en 10 partes iguales. Yo divido, me pongo por aquí y divido en 10 partes iguales. Yo sé que hay personas que les cuesta hacer las divisiones porque no entienden muy bien cómo dividir, ¿no? Eso lo puedo explicar ahorita mismo, ya va para allá. Bueno, aquí he dividido en 10 partes iguales. Pongo ejemplos aparte antes de avanzar. Si yo tengo una línea recta y la quiero dividir en dos partes, hago un corte, como un corte, ¿no? Y tengo dos partes, una parte, dos partes. Si yo quisiera dividir esa recta en tres partes, hago un corte aquí y uno aquí. Tengo uno, dos, tres partes. Y así sucesivamente. Si lo quiero dividir en cuatro partes, hago así. Una parte, dos partes, tres partes y cuatro partes. Voy a hacer una más. Para cinco partes. Para cinco partes debo hacer algo como esto. Tengo una parte, dos partes, tres, cuatro y cinco partes. La idea es dividir ese segmento en pedacitos. Entonces, si se habrán fijado, vamos con el primer ejemplo. Si quiero dos mitades, debo hacer un corte. Si usted tiene una flauta de pan y la quiere dividir en dos, hace un corte. Si tiene una flauta de pan y quiere tres partes iguales, hace dos cortes. Entonces yo sé que esta parte a muchos les costó en aquel momento porque vi que no dividían bien la recta. En este caso, pues ya yo estoy un poco diestro y ya yo sé que para dividirlo en 10 partes iguales, si se fijan, yo siempre hago lo mismo, ¿no? Siempre divido a la mitad y a partir de ahí divido en 4, 4, 4, porque sé que la mitad sería dos partes y luego cada mitad la divido en 5 partes, tendría 10 partes. Y aquí cuando contamos, evidentemente, efectivamente habrá 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partes. No 10 rayitas, porque a veces se confunden que, ok, si son 10 partes hago 10 rayitas. No. Si quiero 10 partes hago 9 rayitas. Hago una menos. Bien, ahora que tenemos eso dividido en 10 partes y quiero ubicar 2.8, empiezo en 2. Entonces, esto sería 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 y 2.8. Aquí, donde acabo de detenerme, aquí es 2.8. Muy bien. ¿Me expliqué? Sí, profe. Vale, perfecto. ¿Alguna otra pregunta relacionada con eso? Solo digo que lo terminé de entender aún más, aún mejor. Sí. Vale, vale, perfecto. Sí, yo sé que a veces hay cosas que pueden parecer sencillas, pero hay como una
una trampita ahí, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta entonces? Bueno, a la conclusión que quería llegar, este es un ejemplo adicional, ¿no? Secundario, porque en realidad esto no es parte del tema, pero a lo que quería llegar era a lo siguiente, ¿no? Raíz cuadrada de 20, solamente podemos saber un valor aproximado, que sería este y un montón de decimales que son infinitos. Pero para ubicarlo en la recta numérica, hay que tomar solamente, en este caso, el entero, sea cual sea, y el primer decimal después del punto. O sea, esa sería la metodología por ahora. Por ahora eso es lo que deben manejar. Y bueno, básicamente el objetivo de esta clase y de la anterior definitivamente es que sepan identificar de manera inmediata, prácticamente, cuál número es racional y cuál es irracional. Bueno, sobre todo los irracionales, ¿no? Porque el tema en realidad es números irracionales. Y bueno, eh, ojalá que con esto que hayamos revisado ya tengan presente, pues, de una manera bastante segura, cuándo un número es irracional, ya que ese es el tema que hemos estado revisando. Muy bien.